Buenas noches, mi nombre es Luis Ramón Martínez Ramos, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la licenciatura en Ingeniería en Logística y Transportes. Asignación Estadística Básica, Unidad 2, asignación a cargo del docente. Interpretación de datos. Grupo LTLEBA-1902-B1-004, matrícula ES 1921016419. Docente Pilar Guadalupe Arias Puentes. En esta actividad realizaremos paso a paso una tabla de frecuencias, así como las gráficas de las mismas. Interpretaremos la información proporcionada por la tabla y las gráficas con base al siguiente caso de estudios. Se exponen las calificaciones finales de 42 alumnos inscritos en un curso de matemáticas impartido en una universidad de la Ciudad de México. Las calificaciones finales obtenidas en el orden de la lista del profesor fueron las siguientes, las que se muestran en pantalla. Lo primero que debemos hacer es ordenar verticalmente los datos de menor a mayor. Ya los tenemos ordenados de menor a mayor. Son 42 datos en total. Nos vamos a apoyar con esta tabla de frecuencias. Posteriormente, para obtener las variables, tenemos que determinar el dato menor y el dato mayor. En este caso, el dato menor es 5 y el dato mayor es 10. Procedemos a ordenarlos de manera consecutiva. Y el número de renglones es el número total de datos obtenidos. 6 renglones en este caso. Una vez obtenidos estos datos, procederemos a determinar la frecuencia absoluta. Para ello nos apoyaremos con la fórmula de frecuencia de nuestra herramienta Excel. Seleccionamos las celdas donde vamos a trabajar e introducimos la fórmula, que en este caso es igual frecuencia, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos originales, coma, seleccionamos nuestros grupos, cierro paréntesis, control shift enter y tenemos nuestros datos. Para verificar que estos datos obtenidos son correctos, vamos a utilizar la sumatoria. El resultado debe coincidir con el número total de datos. 42 coincide con el número total de datos. A continuación representaremos con una gráfica de barras las frecuencias. Para eso nos apoyamos de nuestra herramienta Excel. Insertamos gráfica de barras 3D. Vamos a seleccionar nuestros datos. Clic en agregar. Vamos a seleccionar el nombre de nuestra gráfica. Posteriormente sus valores, que son nuestras frecuencias absolutas. Damos en aceptar. Vamos a editar nuestra barra horizontal. ¿Qué datos se meten en esta barra? Son las variables. Clic en aceptar. Nuevamente en aceptar. Y tenemos nuestra gráfica lista. ¿Qué nos representa esta gráfica? Es la frecuencia de cada calificación o el número total de veces que se repite cada calificación. En este caso podemos verificar que el 5 se repite 14 veces, 6 se repite 6 veces, número 7 se repite 2 veces, 8 se repite 5 veces, 9 se repite 6 veces y el 10, 9 ocasiones. Continuamos con nuestra tabla de frecuencias y para determinar nuestra frecuencia acumulada vamos a utilizar el siguiente método. El primer dato de nuestra frecuencia acumulada es el primer dato de nuestra frecuencia absoluta. En este caso es el número 14. Para obtener el segundo dato vamos a apoyarnos de la fórmula igual, que sería el segundo dato de la frecuencia acumulada más nuestra primera frecuencia acumulada. Enter. Y lo que vamos a hacer es arrastrar nuestra fórmula para tener toda nuestra frecuencia acumulada. Para verificar que esto es correcto, debe coincidir el último dato de la frecuencia acumulada con el total de la sumatoria de nuestras frecuencias absolutas y el número total de datos. En este caso es 42. Si coincide,
hasta este punto vamos correctos. Ahora determinaremos la frecuencia relativa. Para ello realizaremos el siguiente procedimiento. Colocamos igual el primer dato de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Tenemos que inmovilizar la fórmula para que podamos arrastrarla y así este último dato no se altere. Inmovilizamos la fórmula con F4, Enter, podemos arrastrar nuestra fórmula y para verificar que la frecuencia relativa es correcta procedemos con la sumatoria, la cual siempre nos debe dar la unidad. Hacemos el procedimiento, sumatoria, tenemos que nos está dando la unidad. Teniendo los datos de frecuencia relativa, la representaremos en una gráfica circular. Para ello nuevamente nos vamos a insertar gráfica circular 3D y seleccionamos nuestros datos en el recuadro. Insertamos gráfica circular 3D. Seleccionamos nuestros datos. Agregamos. El nombre de nuestra tabla sería frecuencia relativa. Seleccionamos nuestros valores. Clic en aceptar. Editamos nuestra barra horizontal. Sería el dato obtenido de las variables. Aceptamos. Nuevamente aceptamos y tenemos nuestra frecuencia relativa. Para poder tener el porcentaje nos vamos a apoyar en este caso de este recuadro que es elementos de gráfico. Seleccionamos, nos despliega este menú, en etiquetas de datos desplegamos otro menú y procedemos a llamada de datos para que nos represente en porcentajes nuestra frecuencia relativa. ¿Qué representa esta gráfica? El porcentaje de cada calificación obtenida. En este caso el 5 representa un 33%, 6 14%, 7 un 5%, 8 12%, 9 14%, 10 22% del total de las calificaciones. Por último, para la frecuencia relativa acumulada con el siguiente método. Colocamos igual la frecuencia acumulada entre el número total de datos, que en este caso sería 42. Inmovilizamos nuevamente nuestra fórmula, Enter, y arrastramos para tener todos los datos de la frecuencia relativa acumulada. Para verificar que el último dato sea la unidad, después de esa sumatoria, lo podemos checar. Teniendo la unidad, nos cercioramos de que nuestros datos o nuestras frecuencias relativas acumuladas son correctas. Tenemos nuestra tabla de frecuencias lista con nuestras dos gráficas. En este caso, una gráfica de barras y una gráfica circular. Gráfica de barras representa la frecuencia absoluta y la gráfica circular la frecuencia relativa. Como conclusión, poder identificar el tipo de datos en algún caso de estudio y representarlos en una tabla de frecuencias y a su vez en gráficas es de gran utilidad. Nos permite conocer a fondo la evolución y la recurrencia de cada dato y al mismo tiempo es de gran apoyo para la toma de decisiones en cualquier caso práctico en el que me desenvuelva. Para resumir todo nuestro estudio en una frase, podemos decir que la estadística es la base del análisis de datos. Gracias.